En este video abordaremos una noción muy breve de validez de medida, pero resaltaremos en particular su relación con la validez en general en la metodología y la interdependencia de los diferentes tipos de validez. La bibliografía que vamos a seguir es el libro Babi de Fundamentos de Investigación Social, su capítulo 5 y su capítulo 6, básicamente el capítulo 5, y recomendamos también la lectura de Corbetta o de escalas de medida de Cortés, en la medida que ahí tenemos un núcleo importante de proposiciones que nos van a ayudar. Otra vez, la validez. Ya hemos abordado este tema, hemos hecho alguna afirmación sobre la transversalidad que tiene este concepto en toda la investigación y la centralidad que tiene para comprender cómo evaluamos cada uno de los pasos del proceso de investigación. Básicamente, la investigación científica, tanto como actividad como producto, está regulada en forma interna, es decir, por los propios integrantes de un equipo de investigación, así sea un único investigador, como por otros investigadores externamente, por lo que se llaman las comunidades de pares, sobre exigiendo, observando la validez de sus hallazgos. O sea, el parámetro, el patrón constante de vigilancia sobre el proceso o el resultado de la investigación es la validez. Recordemos por qué la validez pasó a tener un tema tan central, así como la verdad lo es en el campo de las doctrinas religiosas. La validez y la centralidad de la validez como preocupación central de control, de regulación en las ciencias, tiene que ver con que las ciencias en realidad no pueden enunciar más que enunciados provisorios. Es decir, tenemos un límite marcado por la relación entre evidencia, que siempre es particular, y las generalidades hacia las cuales queremos ir, los límites de la inducción, recordemos esto, y también tenemos muy acotadas las posibilidades de falsación, es decir, podemos falsar estableciendo condiciones a contrario de lo que enuncian hipótesis o teorías generales. Por lo tanto, tenemos una situación en que la ciencia puede producir enunciados, puede producir hallazgos, pero estos hallazgos son hasta tanto y cuanto sean falsables. En tales condiciones resulta central la validez, es decir, examinar las condiciones procedimentales que se han llevado adelante para realizar la actividad y conducir a los resultados. Recordemos de nuevo que la ciencia no analiza verdad, es decir, lo que tiene la ciencia no puede ser evaluado desde el punto de vista de la verdad, sino desde el punto de vista de la validez, y cuando hablamos de validez, lo que estamos hablando es controlar las condiciones en las cuales se han procedido a recolectar evidencia y a realizar análisis. Y después, evidentemente, hacer las inferencias a partir de esas evidencias. Por tanto, recordemos que este examen de la validez tiene como lógica el testeo de presencia del error. Es decir, ¿qué es lo que nosotros examinamos en la validez? La existencia de errores, fundamentalmente. Dar robustez, ampliar la validez, implica, en primer lugar, descartar errores. En segundo lugar, fortalecer la validez de la evidencia científica implica extender, hacer más amplio el consenso que despierta un procedimiento, sea de recolección, sea de operacionalización o sea de análisis, en la comunidad de pares. Es decir, robustez frente a métodos alternativos, suele llamarse así, o también lo que se llama triangulación de métodos o técnicas. En la medida que nosotros exponemos un hallazgo que es robusto frente a diferentes métodos, tenemos mayor validez. Finalmente, la validez también se robustece a través de consensos entre tradiciones o entre investigadores, y esto es lo que se llama la famosa triangulación de investigadores. Recordada la importancia de la validez, es conveniente distinguir este concepto de otro de amplia utilización en la investigación científica, que es el de confiabilidad.
En esta lámina contraponemos algunas características que hacen a la validez en el lado izquierdo y a la confiabilidad en el lado derecho. Vamos a decir sintéticamente, sin entrar a leer lo que es validez en contraposición a confiabilidad, que básicamente la confiabilidad tiene que ver con la posibilidad de que ciertas medidas no sean estables a lo largo del tiempo. Es decir, la confiabilidad en alguna medida presupone la validez de las medidas, y se analiza cuando uno compara dos medidas igualmente válidas en el tiempo o dos medidas distintas aplicadas sobre la misma unidad y espera que esas mediciones sean consistentes, sean estables y que presenten poca discrepancia a lo largo de la matriz de datos que estoy analizando. La psicometría, y en particular la teoría clásica de los test, se ocupa o se ocupó históricamente desde que surge este concepto de estudiar la confiabilidad. La metodología de la investigación se ha centrado mucho en los temas de validez. Vamos a retomar uno y otro aspecto posteriormente. ¿Cuándo es necesario evaluar la validez? Ubiquemos, porque es importante situarnos en el ciclo de la investigación, en el ciclo de las mediciones, cuando es que estamos evaluando validez. En este esquema que ha sido presentado anteriormente, indicamos con 4 flechas rojas que tienen la palabra validez adentro, que la validez es necesaria evaluarse en la operacionalización, en el registro, en análisis estadístico de las medidas relevadas, es decir, lo que le llamaremos el análisis de escalamiento, más brevemente, y al momento de hacer las inferencias. Es decir, la validez es algo que se evalúa, que se analiza en los 4 de los 5 momentos más importantes de la investigación. El primer ejercicio de análisis de la validez es una vez que concluimos el desarrollo de indicadores que operacionalizan en conceptos, es decir, contamos con un primer listado de variables y es necesario saber si esas variables se corresponden o no con las conceptualizaciones que hemos hecho. El segundo momento es cuando se está haciendo el trabajo de campo o se concluye el trabajo de campo y necesitamos entender que las medidas que efectivamente se han terminado de tomar, es decir, las observaciones registradas en la matriz de datos, se corresponden con los conceptos o si por el contrario han habido interferencias, problemas de alguna naturaleza que pueden menoscabar la validez. En el tercer momento es cuando estamos haciendo el análisis estadístico de las mediciones, esperamos que éstas tengan un comportamiento, es decir, correlaciones, agrupamientos entre ellas que se correspondan con las medidas, con los conceptos tal como han sido planteados, y finalmente a la hora de hacer inferencias de la muestra a las poblaciones necesitamos garantizar de nuevo la validez, descartando que puedan haber algunos errores en el medio. Validez evaluar. Vamos a recordar de nuevo que cuando hablamos de validez en general estamos hablando de 4 tipos. ¿Sí? La validez puede evaluar las medidas, si las medidas son adecuadas o no, si las relaciones identificadas entre las medidas, sobre todo cuando estas relaciones implican que algunas de esas medidas tienen un papel lógico de variable dependiente y otras tienen papel lógico de variables independientes. Evaluamos la validez cuando estamos estableciendo qué relación hay entre el conjunto de observaciones hechas, eso que llamamos muestra, y las poblaciones a las cuales queremos inferir, ¿sí? Y recordemos que esto no es necesariamente un esquema de muestreo en el sentido teórico de que yo tengo la población de Uruguay y tengo una muestra de 500 habitantes. Es decir, cuando uno hace estudios de caso y observa solamente algunas horas del día, también está haciendo inferencia de esas breves horas de observación que ha hecho hacia el conjunto, hacia la dinámica del caso que yo estoy estudiando. Es decir, los temas de validez externa no se reducen a los problemas de muestreo en el sentido estadístico, tal como comúnmente se plantean. ¿Sí? Juicios de validez hacemos
Aquí nos adherimos a Jadis, Cook y Campbell, que básicamente desde hace unos 20 o 30 años ellos han planteado que la validez puede ser desagregada en 4 grandes juicios: el de la validez de la medida, la validez externa, la validez interna y la validez de la conclusión estadística. En este capítulo estamos abordando básicamente la validez de la medida. Vamos a definirla nuevamente, pero recordemos que este concepto es interdependiente con los otros 3. Validez de la medida, recordemos nuevamente, estamos diciendo que las observaciones que hemos realizado, es decir, las mediciones que tenemos en la matriz de datos, esperamos que tengan correspondencia con los conceptos y las relaciones entre conceptos que nos hemos planteado en el momento de la conceptuación. Por tanto, un examen de la validez de medida concluye con un juicio sobre la correspondencia entre el plano de las teorías y el plano de las observaciones, y el plano empírico. ¿Bien? Es muy común desagregar la validez de la medida en varios subtipos. Por ejemplo, David habla de 4 subtipos: la validez patente o face validity, la validez de contenido, la validez de constructo y la validez de criterio. Acá simplemente la recordamos, en otro video hemos profundizado en estos aspectos. Están ordenados en el sentido que están planteados acá, desde una validez más general, inicial, más relativa, más subjetiva y discutible, hasta una validez más amplia, más exigente, más rigurosa, pero que también tiene requerimientos previos que hay que cumplir, que son igualmente complejos. Los 2 tipos de validez de medida más comúnmente trabajados, y aquellos que es sine qua non, hay que presentar en los trabajos científicos a la comunidad de pares para que los evalúen, es la validez de contenido y la validez de constructo. Validez de contenido, que quiere decir que las medidas cubren todas las predicados, todas las propiedades que hemos predicado respecto al concepto. Y la validez de constructo es aquella que establece que las relaciones que se observan entre las medidas que hemos generado se corresponden, son consistentes tanto en magnitud como en signo respecto a las relaciones entre las dimensiones o propiedades que hemos establecido en el plano de la conceptuación. Dado este punto, es muy importante abordar el problema de las prioridades de la validez. Es decir, tenemos varios tipos de validez, tenemos subtipos dentro de la validez de medida. La pregunta es: ¿a cuál de todas ellas atender? Básicamente, la experiencia en el campo de la investigación claramente nos dice que no se pueden atender todas las valideces con igual grado de éxito. Hay que optar. ¿Bien? Hay que hacer opciones, hay que focalizarse, hay que asignar más tiempo y más recursos a garantizar alguna de los tipos de validez, y otras, digamos, quedan con menor atención. Básicamente esta opción, esta priorización se hace a partir de los objetivos del proyecto de investigación en el cual esté involucrado, y básicamente los objetivos están relacionados con el tema, las tradiciones disciplinarias que están trabajando, así como el problema más específicamente que uno está abordando en la investigación. Gruesamente se suele decir que si yo tengo objetivos descriptivos, entonces será importante que asignemos mucho tiempo y muchos recursos a garantizar la validez de la medida, y tal vez la validez externa en segundo lugar. Pero si el objetivo es explicativo, entonces va a ser importante garantizar la validez interna y la validez de la conclusión estadística. ¿Dónde es esto que debe observarse particularmente? En el diseño metodológico. Es decir, cuando uno define su estrategia metodológica, qué tipo de diseño va a inspirarse, cómo va a combinar diferentes etapas, es allí donde debe quedar muy plasmado y muy claramente establecido cómo voy a responder a las priorizaciones entre los tipos de validez sobre los cuales yo quiero hacer inferencias. Sin embargo, es de recordar y es fundamental que priorizar no implica relegar totalmente o desatender. La validez interna no podrá ser amplia a menos que haya una razonable validez de las medidas. Si yo no puedo gastar todo mi tiempo y todo mi dinero en asegurar validez interna y olvidarme totalmente de que las medidas que yo voy a relacionar como causas y efectos hipotéticos tienen que a su vez tener validez de medida. A su vez, la validez externa, si yo puedo hacer una excelente muestra estadística, pero si las medidas que están incluidas en esas observaciones no tienen validez de medida, pues he
desperdiciado mis recursos en validez externa. A su vez, tener buenas, excelentes medidas con una sólida y robusta validez de la medición, validez de constructo, validez de contenido, tampoco son de gran utilidad si tengo una muy pobre validez externa, si mi muestra es muy mala, o si básicamente no tengo validez de conclusión estadística. Todos los tipos de validez son interdependientes, están relacionados uno con otro, y es importante recordar esto para que, más allá que desagreguemos y atendemos cada una de ellas, no olvidemos el panorama global.